con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Con todo nuestro corazón, porque cada día son nuevas tus misericordias y tus gracias, Señor. Cada día nos coronas de favores, nos llenas de tu gran favor, Señor. Nos vemos coronadas con favores, Padre. Somos tus hijos y sé que tu favor está como vestidura sobre nosotros y todas las cosas nos tienen que salir bien, Padre. Por eso te damos gracias, amado Rey, y te bendecimos porque nos has vestido de favor como de un escudo. Gracias, amado Padre. Amén. Se pueden sentar. Mis hermanos, hace una semana estamos viendo las vestiduras sacerdotales, que se le han llamado vestiduras del soldado espiritual, pero realmente son vestiduras sacerdotales. Y estábamos viendo, mis hermanos, que a veces el ser humano vive una vida que no es la correcta, porque no se da cuenta que está sus lomos atados. Y si tenemos los lomos atados, entonces no percibimos la grandeza de lo que hay dentro de nosotros. Y estábamos leyendo, mis hermanos, Isaías 45, donde el Señor mandó a Ciro a desatar lomos de reyes. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces llegó Ciro, mis hermanos, y cuando abrió los lomos, encontró que además de las herencias, había barbaridad de maravillas ahí. ¿Sabe usted que en sus lomos están todos los genios que han existido? Porque somos una célula. El Señor no creó seres espirituales aparte. De una célula salimos todos. Entonces, cuando Él, mis hermanos, existió los grandes genios que han existido, eso está en nosotros. Y por eso es que hay tesoros escondidos en nosotros. Y vamos a ver ahora la segunda vestidura, que es la coraza de justicia. Eso es sumamente importante, mis hermanos, porque es algo que está en el corazón del hombre. Quisiera que leyéramos Éxodo 28:15, hermano. Éxodo 28:15. Y vamos a ver, mis hermanos, en qué se inspiró el apóstol Pablo para hablar de esta vestidura. Estamos viendo la coraza de justicia. Coraza viene de corazón. O sea que a veces la gente piensa que era una vestidura humana. No, es una vestidura del sacerdote de Dios. Es una vestidura espiritual y nos habla de cómo debe estar nuestro corazón protegido. ¿Cómo tenemos que proteger nuestro corazón? La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana, ¿qué? La vida. Del corazón sale todo lo bueno, pero también sale todo lo malo. Entonces vamos a revisar. Éxodo 28:15. También harás el pectoral del juicio, obra de artífice. Fíjese, quiero que mire cómo le llamaba en el antiguo pacto. El pectoral del juicio. Mis hermanos, nosotros como padres tenemos que tener cuidado con nuestros juicios hacia la gente y nuestros hijos. ¿Sabe usted que todo lo que usted juzga, todo lo que usted habla de otra persona, todo lo que usted va con un chisme de otra persona, estamos afectando nuestra herencia y eso va a afectar a nuestros hijos? Porque se vuelve parte de nosotros lo que estamos juzgando. Entonces aquí estamos hablando del pectoral del juicio. Tenemos que tener cuidado con lo que nuestro corazón juzga. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque dice, hombre, tú que juzgas, tú haces lo mismo. Es como que se vuelve parte de mí y empiezo a repetir el comportamiento que yo he juzgado. Entonces vamos a revisar eso porque es muy importante todo esto. Obra de artífice será. Como la obra del efod lo harás, de oro tejido de lana azul. Mis hermanos, el efod, ¿qué ha sabido usted que es el efod? ¿Qué es el efod?
porque estamos un poco equivocados. El efod, ¿dónde iba? ¿Sabe mis hermanos que los, ¿cómo le llaman estos? No sé cómo se llaman esos señores que se meten a ocultismo y todo, pero usan un delantal. El efod es un delantal que tenía tirantes y se apoyaba en el pectoral, fíjese. En el pectoral habían unos ganchos que se conectaban con el efod, que era un, ¿qué? Delantal. O sea que ¿para qué sirven? Los masones son los que lo usan, perdón. Ellos, mis hermanos, en sus ceremonias se ponen delantales, porque ellos dicen que nacieron para servir a las naciones. Y le quiero comentar que la mayoría de presidentes a nivel mundial han sido masones, porque les meten desde niños que ellos van a servir a nivel de naciones, que vinieron para gobernar. Fíjense que en el momento en que ellos se meten a esa secta, se puede decir que entonces se vuelven gobernantes. Y mis hermanos, los que tenemos que gobernar con Cristo somos nosotros, pero le damos nuestro espacio a gente que no debe. ¿Quién me comprendió eso? Y es porque nosotros, mis hermanos, no ejercemos el gobierno. Fíjese, yo le decía anoche a la persona que mucha gente quiere dones. ¿Para qué quiere dones? Si los dones son para servir a Dios. Si usted no sirve a Dios, ni ora por nadie, ni ora porque alguien sane, ni nada, ¿para qué lo tiene? Entonces Dios se lo quita. Cuando vemos en la parábola de los talentos, los dones, la gente piensa que era dinero. No, mis hermanos, los dones no era dinero. Los dones eran, mis hermanos, virtudes de Dios para servir al prójimo. Después aparece la aclaración, mis hermanos, de esos dones cuando habla de que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me recogiste. Se está refiriendo a dones para el servicio del cuerpo de Cristo. A eso se refiere. Dice, también harás el pectoral del juicio, obra de artífice será, como la obra del efod, lo harás, de oro tejido, de lana azul, púrpura y carmesí y lino fino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo por 1 palmo de ancho, y lo llenarás con 4 hileras de piedras preciosas. ¿Y quiénes eran esas piedras preciosas, mis hermanos? ¿Qué era lo que tenían ahí? Ahí estaban las tribus. ¿Sabe que usted, mis hermanos, como sacerdote, y si usted es mujer y no tiene esposo, usted es el sacerdote de su casa? Tiene que entrar a la presencia del Padre, pero tiene que tener en su corazón no los negocios, no pedir por un negocio. Eso se lo va a dar Dios por añadidura. Usted no va a entrar ahí a pedir que Dios le dé el contrato que está, no. Usted va a entrar a la presencia del Padre con el pectoral del juicio, los hijos en el corazón suyo. Va a entrar ahí a la presencia del Padre para hablar con Él, ¿sí? Para hablarle. ¿Y sabe qué hace Dios cuando usted entra con sus hijos en su pecho? En ese momento le empieza a revelar las respuestas. Entonces, mis hermanos, el sacerdote entraba con esos 12 luces, que era el pueblo de Israel completo, y él tenía entre los pliegues 2 piedras preciosas. 2 piedras, miren, maravillosas, que es de lo que habla la palabra de Dios. Ese pectoral del juicio era porque el hombre tiene que aprender a hacer buenos juicios con un hijo. No debe de anularlo, no debe de humillarlo, no debe de hablarle de una manera donde el hijo pierda su habilidad, pierda su inteligencia. Tenemos que aprender a dirigirnos a un hijo, mis hermanos. Mis hermanos, lo más importante son los hijos. Perdóneme, porque a una madre y a un padre, si tiene todo el oro del mundo y sus hijos andan perdidos, ¿qué pasa? ¿Será que son muy felices? Eso no es así. Por eso es que Dios exige que cuando un sacerdote entre a su presencia, sepa, mis hermanos, si no mira a Dios, las tribus, los hijos que tiene en el pecho, si él no llega a la presencia de Dios pensando, quiero orar primero por mis hijos, voy a presentar a mis hijos delante de Dios para que Dios les dé la sabiduría, la inteligencia que necesitan. Si Dios no mira esas piedras que son sus hijos, que son diamantes, ¿no?, que son perlas preciosas,
En ese momento Dios no le puede dar a usted las dos luces para discernir, para recibir revelación del cielo. Y vamos a revisar un poquito en qué consistían esas luces. Se llamaba Urim y Tumim. Pero fíjese que le voy a decir algo que si usted está en la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con una que se llamaba Urim? El sacerdote entraba y se ponía en la presencia de Dios y se concentraba en el Urim, porque el Urim significaba luces, revelaciones, iluminación, ¿no? ¿Verdad qué cosa más hermosa? Entonces es porque usted tiene que tener luz, tiene que tener iluminación de Dios, tiene que tener revelación para educar a sus hijos, para saber pedirle a Dios por cada hijo. Y solo sucedía cuando el sacerdote entraba con las 12 piedras aquí. Entonces Dios a usted le puede dar sabiduría para ser un buen negociante, pero si usted no ora por sus hijos, esas luces van a hacer falta, que se llama Urim y Tumim. Entonces el Urim es la que significa luces, revelaciones, inspiración, y el Tumim era perfecciones. O sea que la oración es para iluminar al hijo y perfeccionarlo en la obra de Dios, o perfeccionarlo en su vida. Luces y perfecciones, ¿eh? Para orar por los hijos y perfeccionarlos. Si usted mira defecto, no se los diga. Vaya a la presencia del Padre y dígale al Señor, solo entre con esos sus hijos en el corazón. Y Él le va a revelar, ora de esta manera por ese niño, ora de esa manera por ese hijo que anda mal, ¿eh? Le va a dar la clave, porque ahí están las 2 piedras. Quizá ahora no nos las ponemos, pero están ahí, porque es un mandato generacional para siempre. Sí. En el verso 30 dice, y pondrás en el pectoral del juicio los Urim y los Tumim, Sí. que estarán sobre el corazón de Aarón siempre. ¿Qué significa? ¿En dónde tiene que estar esas luces? Mis hermanos, el problema es que tenemos que aprender, en serio se los digo, a limpiar mi corazón. ¿Cómo puede poner Dios una luz tan divina? ¿Cómo puede darme el Señor una luz tan maravillosa como es la revelación, como es la iluminación, la intuición para que yo sienta esa voz que me enseña desde adentro si yo tengo el corazón sucio? Y es tan sencillo, mis hermanos, si siente que tiene comportamientos, vaya delante de Jesús y le dice que lo perdone. No tiene que hacer mayor cosa. Olvídese de tanta cosa que se han inventado. Usted vaya a la presencia del Padre y le dice, Padre, yo reconozco que tengo mucha ira. Reconozca que soy una persona que soy iracunda. Padre, te pido perdón, Padre, porque a veces reacciono de una manera agresiva. No tengo tolerancia para mis hijos, ni para muchas situaciones. Confiese sus pecados. El que confiesa sus pecados, dice, alcanzará la misericordia de Dios. El Señor lo único que quiere es que usted tenga conciencia, que no niegue eso, que no diga, yo no soy enojado, y no se le puede hablar, ¿ya? No, fíjese que no soy celoso y anda viendo ahí para dónde mira la esposa o la mujer para dónde mira el marido. Entonces, mis hermanos, eso no es así. Reconozca que es celoso, porque los celos se le llama el demonio de los ojos amarillos. ¿Por qué? Porque andan viendo micos aparejados. ¿Ya veo? Entonces tiene que aprender, mis hermanos, en el nombre de Jesús, a confesar sus pecados delante de Dios. ¿Sabe qué manejaba yo cuando era más joven y cuando trabajaba en las empresas? Mucha intolerancia. Yo no tenía mucha tolerancia a la persona haragana, a la persona necia, a la persona que tenía que repetirle tantas veces una cosa. Eso me salía la intolerancia. Ya después mejor decía, la voy a despedir porque mejor prefiero estar sana de mi corazón. Pero las cosas no son así. Nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a entregar nuestros defectos a Dios, a ponerlos a la luz de Dios, ¿no? Expóngalos a la luz para que la luz lo ilumine a usted y le diga cómo trabajar esas áreas. Que estarán sobre el corazón de Aarón, que significa Urim, luces de la raíz Or, luz, revelación. Sí. Y Tumim, perfecciones de la raíz Tamim,
perfección e integridad. De la raíz. Tamín. Fíjese que también, mis hermanos, con una letra que se cambia en el hebreo, ya significa otra cosa. Sabe que si le cambia la letra, cuando habla el hebreo de in hacia el final, es porque es a nivel plural. Pero si a la letra, urín, si usted le quita, por ejemplo, el tumín, y le quita la letra i, le pone una e, ya se está refiriendo a un hombre malvado. A un hombre, mis hermanos, lleno de conflictos a nivel malvado, ¿ves? Entonces está hablando de otra cosa. Por eso tenemos que escribirlo como es en el hebreo. Turín y tumín. Dice Urim, luces de la raíz or, revelación, luz. Y Tumín, perfecciones de la raíz tamín. Fíjense, mis hermanos, que las esposas y los esposos les serviría mucho eso. Porque a veces nosotros no sabemos por qué un esposo actúa de una manera. El marido no se responde por qué la mujer es así. Y para eso es la revelación. Para que Dios le revele. Y que en esa revelación lo acompañe la misericordia. Para que mire a su esposo y a su hijo con misericordia. Que no lo juzgue, que no lo critique, póngase en los zapatos de él. Y me va a entender por qué se comporta de esa manera. ¿Ve? Siempre hay una razón para nuestro comportamiento. Una persona iracunda, ¿sabe qué tiene? Tiene mucho dolor en el alma. Está muy dolida la persona. Ya está con lo que le llaman está hostigada. Y maneja, mis hermanos, todo le molesta. Toditito le molesta. Y es porque ha sido muy golpeada desde niña. Tenemos que pedirle a Dios la revelación de por qué somos así y por qué nuestros hijos son así. Que estarán sobre el corazón de Aarón siempre que entre en la presencia de Yahweh. Y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel en su corazón delante de Yahweh. Fíjese que yo le quisiera leer algo que encontré en otra explicación. Esta coraza, pectoral, se llevaba sobre el corazón, por lo que el corazón no debe apartarse de la boca. ¿Estamos entendiendo? En el hebreo quiere decir, mis hermanos, que usted dice lo que hay en su corazón y lo dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando usted se observe hablando mal, maldiciendo, ¿qué tiene que hacer? Porque tiene, mis hermanos, si usted quiere que del corazón salga lo bueno, ¿qué tiene que hacer? Limpiar el corazón. Por eso hay que guardar el corazón. ¿Sabe qué significa guardarlo? No escuche a gente que está hablando de otros. No escuche a gente que habla malas palabras. Evítelas. No escuche, mis hermanos, lo que no quiere escuchar, lo que le va a hacer juzgar a alguien. No lo haga, por favor, porque su corazón se va a llenar de esa basura. El corazón está recibiendo continuamente toda la información y por eso tenemos que cuidarlo. Y luego dice, el pensamiento del corazón y la expresión verbal o lo que dices debe estar siempre juntos, de acuerdo. O sea, que quiere decir que yo tengo que decir una cosa, pero estar de acuerdo con mi corazón. No decir una cosa y en mi corazón hay otra. ¿Me explico? Hay gente que usted le pregunta una cosa y parece el doctor Merengue. Dice una cosa, pero en el fondo no quiere decirle eso. Le quiere dar una buena insultada. ¿Es cierto o no? Entonces usted quisiera contestarle de una manera agresiva y para que no la juzguen, contesta diferente. Entonces tiene que coincidir lo que hay en su corazón con lo que sale por su boca. Eso significa eso. Y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel en su corazón delante de Yahweh. Dice que voy a decir algo también. Un líder, un padre de familia, es la suma de la conciencia colectiva de sus dirigidos o de sus hijos. ¿Quién me entendió eso? Un líder o un padre de familia, mis hermanos, es la suma de la conciencia colectiva. Fíjese,
¿Qué es lo que quiere decir esto? Es la suma de la conciencia colectiva de los que dirigidos o de sus hijos. Él representa el sentir del grupo. Sí, él representa el sentir del grupo. Mis hermanos, en el corazón del Padre ahí está todo lo que piensan sus hijos. Porque él fue el que programó a sus hijos a través de un esperma. A veces pensamos, es que me parezco a mi abuelo, eso es lo de menos. Traemos las herencias de muchas generaciones. De muchas, y lo aclara claramente Isaías 58. Venimos aquí a reparar los escombros, me imagines que son escombros, de muchas generaciones. Vamos a leer, hermano Otto, en el Isaías 58. Porque la gente piensa que solo traemos el parecido de mamá, de papá, eso es lo de menos. A veces un hijo sale totalmente diferente, viene con la genética de algún antepasado. Y si le tocó un antepasado que sufrió demasiado, que tuvo mucho sufrimiento, mucho problema, el pobre patojito dice, pero si mi papá todo iba bien en mi casa, ¿y ahora qué pasa? Por eso, porque somos, mis hermanos, el espejo de esas herencias que están guardadas. Y eso fue la primera enseñanza de hace una semana, por eso fue que Dios le dijo a Ciro que desatara los lomos para que salieran todas esas herencias. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Desatar nuestros lomos, los lomos de las herencias, para que salgan esas herencias de muchas generaciones, para poder limpiarlas. De veras, mis hermanos, vaya de rodillas con la enseñanza que hoy di en la convención y pídale a Dios que salgan esas herencias. Yo hubiera querido que todos estuvieran ahí porque fue una enseñanza de veras que única, y no la repito en ningún evento porque son solo de la convención, porque son temas que se refieren a herencias ancestrales. Desde el verso 11 dice, Sí. Y te guiará Yahweh continuamente, saciará tu alma en tiempos de sequía, Así es. y dará fuerza a tus huesos. Serás como huerto bien regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Verso 12. Y tus descendientes reedificarán los lugares antiguos que fueron desolados. Sí. Estamos entendiendo, tus descendientes. ¿A qué vino usted aquí, hermano? ¿A qué venimos a esta tierra? Venimos a pasearla bien, a dar un viajecito como peregrinos. Eso no es así, tenemos una razón de estar acá. ¿Y una razón qué es? Oiga lo que dice. Harán los lugares antiguos que fueron desolados. Mis hermanos, imagínense que dice, con razón quebré si mi abuelo quebró. Si su abuelo quebró, ahora está aquí para reparar lo que él hizo, no hacer lo que él hizo. ¿Por qué quebró mi abuelo? Voy a averiguar por qué. Mis hermanos, aquí hay un varón que sabe que él se casó con una mujer que venía de una familia de mucho dinero. Pero ¿por qué lo perdieron todo? ¿Por qué lo perdieron? Porque su corazón no estaba bueno. Y el corazón de esa familia no estaba bien, mis hermanos. Y estaba inclinado a hacer cosas que no debían, a violar leyes espirituales. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, mis hermanos, se tenía que terminar el dinero. Un día estaba una pariente de él estaba yo dando una plática, y se paró y dijo, fíjese que en mi familia pasó tal cosa. Yo le dije, te aseguro que todos los que tuvieron problemas con ustedes están ahora muy bien económicamente, ¿sí? Porque usted no sabe, mis hermanos, cómo funciona todo esto. Si usted le dejaron una herencia como hijo, y mira que su padre tuvo un hijo y no lo reconoció, usted tiene que participarle. Aunque se enoje, aunque no le gusta lo que digo. Porque fíjese que el diablo viene a justiciar. Si usted fue injusto, esa injusticia se va a pagar. ¿Y quiénes la pagan? Los hijos. Porque ahí tenemos los ejemplos en la parábola de la viuda. Fíjese que llegó el acreedor a cobrársela a los hijos y se los iba a llevar. ¿A qué se los iba a llevar? A esclavitud, a servidumbre. Entonces vemos familias que fueron muy adineradas y terminan trabajando, pero miren, como sudando ahí,
y la familia que no se les dio nada, viven de empresarios. Estoy comprendiendo, estamos entendiendo. Por eso tenemos que aprender, mis hermanos, a ser correctos. Voy a contar algo aquí que he contado. Cuando se murió mi padre, vi que había un muchacho ahí y dijo, ¿dónde van a enterrar a mi papá? Yo dije, bueno, pues aquí solo un muerto hay, es mi papá. Pero yo era muy joven y se me pasó. Cuando yo entendí esto, mis hermanos, que yo tengo que ser justa con mis hermanos, que no se les dio nada. Entonces fíjese que empecé a buscar a este muchacho. Y el hermano Tecún sabe que es cierto. Le pedí a hermana Ani que me lo buscara ahí donde ellos viven. Me lo localizaron. Era un hombre bastante de escasos recursos. Llegó a mi casa y yo a mis hermanos le pedí al hermano Edwin que me buscara un carrito que estuviera bueno para él. Se lo regalé y le dije que si yo podía ayudarlo en algo, que estaba dispuesta a repararle el daño, que no se le dio nada de mi padre. A nosotros como 3 hermanas nos dieron apenas un poquito de dinero de todo lo que él tenía, pero a él no se le dio nada. Y yo lo busqué para que mis hijas, mis hermanos no arrastren con un juicio por injusticia. ¿Quién me está entendiendo de eso? Porque tenemos que abrir nuestro corazón y no ser necios. Entonces vengo yo y le dije, mira, y observé algo de él, que como mi padre era abogado, me decía, ay, es que su papá era un hombre tan elegante, yo no creo ni que sea mi padre. Mira el concepto que tenía. Entonces yo le dije, pero si tú eres azurdia, tienes que tener el talento de mi padre. Yo no le dije, pues de repente no sos hijo de él, sino que le dije, pero tú eres azurdia, tú tienes que tener el talento de él. ¿Por qué no estudias derecho? Le quiero comentar que él es abogado ahora, vive en Carretera Salvador, en San José Pinula, y gracias a Dios, mis hermanos, le cambió la vida. Porque cuando usted hace una obra así de amor, no de caridad, perdón, de amor, usted tiene que cambiar vidas. Y me siento muy orgullosa de estar aquí comentándoles eso. Verónica de Vega, una que viene aquí, me acompañó a la graduación de él. Y yo llegué, mis hermanos, no a ver qué hacía el pobre, sino que siempre usted, si puede, ayude al más necesitado. Ayúdelo. Había sido una injusticia con él. ¿No creen que es cierto? Y él se asustó cuando yo empecé a decirle y también Mirna es testigo de algo que él vino aquí a traer, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero hagamos eso y hagámoslo con amor. Soltemos lo que queremos darle, pero con amor, porque si no nos quedamos con esa injusticia. ¿Y sabe qué podría pasar? Que a mi familia se le vaya terminando lo poco que tenemos y a él lo hubiera bendecido Dios para tener mucho. Y ahí es donde a veces tenemos que ir a pedirle al que le negamos las cosas, ¿no? Porque Dios es justo y por eso habla de que en nuestro corazón debe de haber justicia. Y para haber justicia tenemos que ser primero nosotros justos. Es cierto que fuimos justificados por la sangre de Cristo, pero Cristo espera que seamos compasivos, que tengamos amor al prójimo, que tengamos compasión. Sí. Verso 58 de Isaías, verso 12. Y tus descendientes reedificarán los lugares antiguos que fueron desolados. Levantarás los cimientos de muchas generaciones. ¿Levantar qué? ¿Y qué son cimientos? ¿Quién me dice que es un cimiento? ¿Ah? ¿Qué es un cimiento? ¿Ah? Es la raíz, mis hermanos. Es la raíz. Tenemos que levantar. Por favor, hermanos, comprendan esa enseñanza. No se trata de que, por ejemplo, ya pasó el tiempo, ya pasaron los años y que mi familia a mí no me importa. ¿Por qué su familia? A veces la gente cuenta, fíjese que mi familia eran terratenientes, ¿y por qué no tiene ya nada? ¿Por qué no tiene nada? Fíjese. Es que yo vengo de terratenientes, pastora. ¿Pero por qué se les terminó la plata? Vamos a reparar eso. Eso es lo que se refiere este capítulo. Usted mire cómo han sido sus antepasados. Pregunte por ellos.
Por eso dice el Señor Jesucristo, nuestro Dios, en una palabra: parad en vuestros caminos y revisad ¿qué? Las sendas antiguas. ¿Quiénes son esas sendas antiguas? Nuestros antepasados, ¿me? Revisa los caminos que tuvieron tus antepasados. ¿Cómo caminaron ellos? Porque tenemos que revisar. No, ay, pobre mi abuelito que no murió sin nada. Ay, pobre mi papá, le quitaron su herencia. Pero hay que revisar. Hay que ver por qué se las quitaron. Porque tenemos que ser correctos. Si perdió su padre o su abuelo, tienen que revisar cuál fue la razón. Pedirle perdón a esos hijos que no se les reconoció. Pedirles perdón de corazón a esas almas que vinieron a sufrir, ¿no? Quizá la iglesia que le hace conciencia al ser humano es aquí, porque mi misión en la vida es esa. Es esta que está en Isaías 58. Enseñar a la gente a reparar las sendas antiguas. Y Dios lo dice. Habla antes de que está yéndole mal al pueblo de Israel: paraos en vuestros caminos y revisad las sendas antiguas, ¿no? Revisa cómo han caminado. Revísalas para saber por qué ocurrió eso. No que la gente no revisa nada. Ay, pobre mi abuelito que todo su dinero perdió. ¿Pero por qué? Revise y pida perdón. Repare el daño que él hizo. Si usted no tiene dinero, repárelo con perdón en la presencia del Padre. Humíllese y dígale que por favor lo perdone. Que perdone a su padre, a su abuelo por haber hecho semejante barbaridad, por no reconocer a esos hijos. Porque de aquí estamos, mis hermanos, el ser humano tiene que tener el pectoral del juicio cuando va a la presencia del Padre. Tener conciencia de esos hijos que no ha reconocido también. Estamos ahora entendiendo. Sí. ¿Puedo leerlo en Jeremías? Sí. Jeremías 6:16. Sí. Así dice Dios: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Exacto. Y andad por él. ¿Oyó, mis hermanos? Es que mi hijo se parecía a su abuelo que era reenamorado, pero entonces está caminando en las sendas antiguas. Pues él ya no puede caminar en esas sendas, porque que observe lo que le pasó al abuelo, que todo lo perdió. Entonces, mis hermanos, yo no es que esté jactándome de nada, pero tuve un abuelo que no le he conocido ningún otro tío fuera de mi familia. Mi abuelo Daniel Azurdia. Nunca supe que él tenía un hijo fuera de matrimonio. Voy a cualquier velorio, a cualquier lugar, y jamás se acerca una gente a decirme: yo soy familia de usted. Nunca. Porque yo vengo de una familia que mi abuelo era bastante íntegro, ¿eh? Y me siento feliz de haber nacido en una familia así, porque si no ya hubiera reparado. Pero del otro lado he tenido que reparar muchas cosas, ¿no? Tenemos que reparar, estamos aquí para reparar esas sendas antiguas, buscar cuál hubiera sido el buen camino que ellos siguieran. Lamentablemente siguieron un camino equivocado y entonces tuvieron problemas, ¿no? Sí. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Oyó, mi hermano? ¿Por qué la gente no tiene paz? Porque anda caminando en las sendas antiguas. Estamos todavía ahí. Anote bien la cita que dijo Mirna, Jeremías 6:16. Es bien fácil la cita. Isaías 58:12. Y tus descendientes reedificarán los lugares antiguos que fueron desolados. Levantarás los cimientos de muchas generaciones y serás llamado reparador de brechas. ¿Sabe qué es una brecha? Cuando usted abre una puerta, quizás su antepasado le dejaron una puerta abierta, que es donde se ha metido el vicio, se ha metido la pobreza, se ha metido el adulterio, porque venimos con brechas. Mis hermanos, fíjense pues, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en la iniciativa privada, nos decían la gerencia de Costa Rica: Maite, tenés que cerrar esa brecha. Esa brecha consistía en que me decían: este año tenemos que vender $10 millones. Habíamos vendido 8 o 7.
al al abrirme la brecha, diciéndome que ahora eran 10, tenía yo que buscar la forma de cómo llenar esa brecha, con más ventas, con algo para cerrar esa brecha, ¿eh? Es igual, hay brechas que tenemos que llenar, porque son portillos, que si no las llenamos se mete la serpiente. El que aportillare portillo, la morderá la serpiente, ¿eh? Entonces tenemos ahí, mis hermanos, que ver por qué se ha metido el diablo en nuestra familia, por qué se metió en la vida de mi esposo, por qué el adulterio y el vicio entró ahí, por qué la pobreza penetró ahí. Pero hagamos algo, trabajemos, no nos quedemos solamente pensando, ay sí, de veras que mi bisabuelo fue así. No, hagamos algo, mis hermanos, por favor. Y será llamado reparador de brechas, restaurador de sendas para habitar. Así es, ¿no? Entonces, mis hermanos, estaba yo explicándoles que cuando un sacerdote entra a la presencia del Padre, él la suma de la conciencia colectiva de sus dirigidos y de sus hijos. Siempre que nos presentemos delante de Dios, recordar llevar en nuestro corazón a nuestros hijos biológicos y espirituales. Y recordar que tenemos que recibir la iluminación del Padre, del Espíritu Santo, de nuestro amado Jesús. Tenemos que recibir la iluminación de Él. Para eso estamos en la presencia del Padre. Porque Él, mis hermanos, es abundante en misericordia y en revelación. Por eso era que tenía sacerdote, mis hermanos, las luces y perfección, ¿eh? La iluminación en su pecho. O sea que tenemos que tener eso cuando nos presentemos delante de Dios. Éxodo capítulo 28, verso 30. Y pondrás en él el pectoral del juicio, los urín y los tumín que estarán sobre el corazón de Aarón siempre que entre en la presencia de Yahweh, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel en su corazón delante de Yahweh. ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? Señor, te vengo a confesar que mi hijo anda en estos caminos. Pensamos que es problema de él, no, es problema suyo. Porque es la conciencia colectiva de él la que está en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que usted, si no hace nada, va a cargar con el pecado del hijo. Entonces tenemos que presentarnos, Señor, aquí te presento a fulana, a fulano. Por favor, reconozco, Padre, que este hijo anda en malos caminos, tiene vicios, es rebelde. Yo te confieso los pecados de rebelión que él tiene. Ten misericordia de él y límpialo, Padre. Límpialo. Si usted es hijo y mira que su padre no tiene esa conciencia, usted entre por su padre y pídale a Dios el perdón también de los pecados de él. Eso es lo que significa esto. Vamos a leer ahora, mis hermanos, Isaías 57, 59, 17. Vamos a leer en la unidad. Isaías 59, 17. Porque se vistió de sedacá, o sea, de justicia, como de pectoral, con yelmo de salvación. Así. O sea que, ¿cómo tiene que ser el hombre de Dios? Vestirse de justicia. Y la justicia se llama sedacá. ¿Y qué es sedacá? Es dar diezmos, ofrendas, pero sobre todo dice que es ayudar a los huérfanos, a las viudas y a los ¿qué? Al extranjero y al necesitado. Eso se llama sedacá. Mis hermanos, el 4 de febrero entra en el calendario hebreo una época de 40 días donde usted tiene que hacer lo que estoy predicando ahorita. Usted tiene 40 días para revisar a sus generaciones. Usted podría cambiar su vida en poco tiempo. Estamos en una unción de revelación del Padre. Dios, por ejemplo, les voy a repetir esto. Cuando decían que los hijos de Isaacar sabían los tiempos de Dios, ellos conocían el calendario hebreo. Sabían lo que tenía que hacer en ciertas fiestas. Y en esta fiesta que viene ahorita, que son las principales del calendario hebreo, el 4 de septiembre empieza, mis hermanos,
un mes que se llama Elul. Y en ese mes usted tiene que revisar su vida. Tiene iluminación del cielo. Son 40 días que Dios le da para que usted revise. Y Dios le va a revelar los problemas que tiene que resolver. Para que cuando llegue el día 40, mis hermanos, viene algo que le llaman, pues que Pablo lo dijo, a la final trompeta, que es el día de trompetas, es día de juicio. Quizá usted, siendo cristiano o siendo católico, saber qué, no sepa todo esto, pero está en el calendario hebreo, ahí está en la palabra de Dios. Cuando llega esa fecha del día del juicio, Dios decreta lo que usted le va a perdonar y lo que le va a venir. ¿Decreta qué? Si usted se arrepintió y pidió perdón por sus hijos, ¿qué pasaría? Lo perdona y cambiaría la vida de su hijo. Si usted no hace nada, ni por usted ni por sus hijos, ¿qué pasa? Tampoco pasa nada, ¿no? Lo que haría Dios es tomar una decisión. En ese momento decide si lo va a bendecir o no, si le va a quitar la pobreza o va a seguir usted siendo pobre. Decide si lo va a sanar o no va a sanar, dependiendo de lo que usted haya hecho en esos 40 días. Eso es lo que sabían los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, pero la gente piensa que eran profetas. No, eran hombres que conocían los tiempos de Dios. Y ese es el mejor tiempo para arrepentirse. Hay una unción de arrepentimiento para que usted tenga un perdón total. ¿Cómo? El 4 de septiembre. Sí, 4 de septiembre en adelante, cuenta 40 días. El 40 días es el día de Yom Teruah, que le llaman que es el día de juicio, el día de sonar de trompeta. ¿Y sabe para qué suena la trompeta? Para despertarlo de ese adormecimiento que tenemos. Quizá usted no oiga la trompeta, pero va a sonar trompetas ese día, porque es día de trompetas. Y el ser humano tiene que tener un momento de despertar. Usted va a decir, fíjate que me recordé que mi hijo tiene tal problema. Fíjate que me recordé de tal cosa de mis antepasados. Porque es el despertar de la trompeta. Suena la trompeta para que las almas despierten y puedan confesar. Y todavía les da Dios 10 días, que llegan al día 50, cuando es el Yom Kippur, el día del juicio. Ese es el día del perdón. Es el gran día del perdón. Entonces ese día Dios lo perdona y decide algo diferente para su vida. Es bien importante que el pueblo de Dios esté enterado de todo eso. Que no sigamos dormidos, mis hermanos. Si nunca lo habían oído, ahora ya lo oyeron. Y es cierto lo que estoy predicando, está en la palabra de Dios. Día 59:17. Hermano Otto, usted ya lo escudriñó. Eso que os digo. ¿Ya vio, mis hermanos? Pero hay mucha gente que ha estado en un montón de iglesias y no sabe esto. Y estas son las fiestas principales de Dios. Cada fiesta habla de algo que tenemos que hacer como pueblo de Dios. Es de oportunidades de Dios. Tishri, que significa disculpa o época de perdón. ¿Ya vio, mis hermanos? Es en el mes de Tishri. Así es. Tishri. Sí. Que es el momento de perdón de parte de Dios, que Él nos da todavía 10 días de misericordia. ¿Sí? En esos días la misericordia del Padre es tan grande que si usted le dice, Padre, reconozco que soy un mentiroso. Padre, reconozco que no te he amado como tú te lo mereces, que no me he preocupado por mis hijos, lo que usted quiera, que rectifique. Dios es grande en misericordia y bondad y lo perdona en esos 10 días. O sea que Él nos ordena que si el día, por ejemplo, de agosto termina el 31 tengo que pagar. Y si cayera, por ejemplo, el día viernes 29, ese día pago. Para que el día 31 ya tengan ellos su dinero. Porque ellos trabajan por necesidad, mis hermanos. Entonces tenemos que ser correctos. Si no les quitemos nada de lo que les corresponde, nada. Yo vi las consecuencias que hubo en una cosa tan simple, de un señor que se quedaba con los centavitos de los sueldos. Y miren, su empresa casi se vino al piso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Si el empleado hizo tal trabajo, no sea injusto. Por ejemplo, hay un señor que yo sé que dicen que tiene mucho dinero, pero ¿sabe qué hace? Le habló a unos empleados de una persona que está conmigo cerca para que le fuera a pintar su casa. Y los patojos fueron a pintar y todo, y cuando terminaron, no les pago nada porque hicieron una chambonada, voy a tener que llamar a otros, y ahí está la pintura que ellos pusieron. ¿Será correcto eso? Estos patojos se pasaron sus vacaciones, mis hermanos, pintándole la casa. Que le hicieran eso a usted, a ver si no le duele. Los pobres patojos viajaban de un lugar para acá a pintarle la casa, todo lo que gastaron, y no les pagó ni un centavo. Es que no me gusta cómo quedó, así es que no les pago nada. Y yo miro, las mismas paredes están ahí, del color que ellos pintaron. Eso no se puede hacer. No se puede hacer, mis hermanos. Ese dinero lo va a perder un montón de veces, porque así es, desafortunadamente. Tenemos que ser correctos. Ay, ¿por qué me robaron esto? ¿Por qué chocó este carro? ¿Por qué me lo robaron? Porque usted debía. Y le debía al pobre, al necesitado. No hagamos eso, mis hermanos. Isaías 59:16. Vio que no había hombre y se sorprendió de que ninguno intercediera. Sí. Entonces su brazo le trajo salvación a Israel y su justicia lo sostuvo. Sí. Porque se vistió de justicia como de pectoral, con yelmo de salvación sobre su cabeza, y se puso ropas de venganza por vestido, y se envolvió en celo como en un manto, para vengarse de los que lo odiaban, para pagar a sus adversarios y recompensar a los de las islas. Así temerán el nombre de Yahweh desde el occidente y su gloria desde el nacimiento del sol, porque vendrá la aflicción como una inundación empujada por el Espíritu de Yahweh. Dice, mis hermanos, que la gente piensa que si Dios se vistió de justicia porque le va a hacer algo bueno. No. Cuando Él se viste de justicia porque va a venir a justiciar por las cosas que hacemos. Ay, gloria a Dios que se vistió de justicia. Dios no lea las consecuencias. ¿Para venir a qué? A vengarse. Eso es lo que hace Él. Vamos a leer ahora, hermanos, Mateo 12, 35 en adelante. No los estoy asustando, mis hermanos. ¿No? Lo único que hay en mi corazón es que usted entre a la presencia del Padre con sus hijos. Que a cada uno lo revise usted como padre con la sabiduría que Dios va a manifestar, la revelación, y le pida perdón a Dios por sus hijos. Pero que le diga claro por qué le está pidiendo perdón. Señor, perdona el pecado de mi hijo de andar en esos vicios, del alcohol, así, ¿no? Señor, perdona a ese hijo que es rebelde, que está deshonrándonos. Dígalo claro. Dios necesita que usted le diga con conciencia qué es lo que le está pidiendo perdón. Se va a dar cuenta que si lo hace por estos 40 días, va a cambiar su hijo. Mis hermanos, no son nada 40 días. Y los padres que tenemos la bendición de tener hijos que no son así, démosle gracias a Dios. Bendigamos al Padre si tenemos hijos correctos. Pero siempre tienen sus fisuras, ¿verdad? Pues esas fisuras, confiéselas como padre. Sí. Mateo 12, 35. El hombre que guarda la instrucción de la palabra, del buen tesoro de su corazón, hablará cosas buenas. Sí. Pero el que atesora dentro de un corazón malvado, de sus maldades internas hablará su boca. Así es. Por esto les digo. Sí, por eso es que, mis hermanos, yo les dije que usted revise lo que habla. Si mira que por su boca sale solo amargura, enojo, envidia, crítica, tenga cuidado. Su corazón no está bueno. ¿Estamos entendiendo? No está bueno. Porque si hubiera bondad en mi corazón, recuerde que lo que hay en mi corazón es lo que voy a hablar. Miremos de qué hablamos.
Entonces, de lo que yo hablo, es que se tendrá el corazón bueno o malo. Mire cómo hable. Y cómo habla ese hijo, así está su corazón. Así está. Entonces, confiese los pecados que él está sacando por su boca. Mateo 12:36. Por esto les digo que hasta de toda palabra dicha por descuido, que significa una palabra sin significado y chismes, de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado. ¿A qué día se refería Dios, hermano? ¿Al Yom Kippur? ¿Al Yom Teruah? A los 40 días que yo les digo, cuando termine el 4 de septiembre en adelante, a los 40 días, ahí es un día de juicio. Entonces mire, porque ahí tiene que entregar cuentas usted. Pero mejor si lo confiesa antes para que ya esté limpio el corazón de sus hijos. Doctora, empieza el 4 de septiembre y que termina el 13 de octubre. Sí, así es. Pero el 13 de octubre cuando termina es a las 6 de la tarde. Allá a las 6 de la tarde ya empieza los 10 días donde Dios le da todavía una oportunidad al pueblo de Dios para que es cuando Él derrama su gran misericordia. Dice que se mueve del trono de justicia y de juicio al trono de misericordia durante 10 días. Y en esos 10 días, hermanos, confiese de todo. Por eso Dios quiere que la oración sea personal y a solas con Él. Para que usted le diga, Señor, te confieso que yo aborté 3 hijos o 4 o 5. Te confieso, Padre, que le dije a mi novia que abortara. Y ese niño se murió. Te confieso que asesiné a ese niño. Así tenemos que hablar, ¿ve? Porque el asesinato cuando se tipifica cuando es con alevosía, premeditado. Y cuando hubo un aborto fue premeditado. ¿Sí o no? A veces se viene el niño, pero si no se vino el niño, sino que yo lo aborté, quiere decir que yo lo pensé bien. Pensé lo que iba a hacer, matarlo. Entonces estamos ante un asesinato. Y tenemos que confesar claro. Si usted no ama a su hermano, es un asesino, dice la Biblia. Tengo que confesarlo. Señor, fíjate que yo no puedo amar a mi hermana. Te confieso que soy una homicida, Padre, porque con mis pensamientos de rabia los estoy matando, Señor. Quizá yo soy la que le enfermo a ella, porque con esos pensamientos que tengo hacia ella tan malos la tengo enferma. Mire, o sea que la Biblia dice en 1 de Juan, parece, el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué significa homicida? Asesino, ¿me? Y tan así, es que a mí me cae mal mi hermano, por eso no voy a su casa. A usted no le puede caer mal nadie. Confiese que es un homicida, porque eso dice la Biblia. Sí. Verso 37 del capítulo 12 de Mateo. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los intérpretes de la Torá, de la palabra, y de los fariseos, y le dijeron, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Y él respondió y les dijo, la generación perversa y adúltera desea señal, pero no les será dada ninguna señal sino la del profeta Jonás. ¿Ya veo? ¿Y qué significa el profeta Jonás? Juicio. Oye, mis hermanos, lo que ustedes están viendo, señores, es un juicio. ¿Sí? Luego vamos a leer Lucas 6, 44 en adelante. Estamos de acuerdo que Dios nos va a tomar juicio de lo que habla nuestra boca. Porque así como yo hablo, así está mi corazón. Usted no tiene que estar penetrando en nadie, solo cuando mire cómo habla, mire cómo se expresa. Así está el corazón de la persona. No se preocupe, así es. Porque de todo árbol... Mis hermanos, miren, si yo volviera a nacer, me fijaría bien en cómo hablan los muchachos para no casarme con uno de ellos. De veras, porque ese es su corazón.
Miran cómo son de abusivos, de groseros, hablan del papá, de la mamá, mis hermanos, de los hermanos. ¿Qué corazón tienen? Y luego los justifica. Mis hermanos, yo vi una cosa que pasaron por la tele de una muchacha que detestaba a su papá. Su papá no la buscó porque había estado preso. Entonces él la buscó cuando salió de prisión. Y ella, pero mire, es que le habló re mal, lo humilló en público. El pobre hombre se acercó a ella a pedirle perdón y ella, pero es que usted está muerto, lo tengo muerto, le decía feo. Usted no sabe lo que le va a pasar a esa muchacha. Y el novio, Señor, entienda, no se le acerque porque usted está muerto. Mire, el novio, en vez de decir el novio, el Señor no me va a casar con esa mujer tan llena de odio. ¿Para qué quiere un corazón enfermo? Una mujer tan enferma, no me puedo casar con ella. Sino que le está hablando, Señor, quítese. Usted está muerto, le decía. Y el Señor llorando, mis hermanos. Es que no podemos ser así. Porque de lo que yo hablo es como está mi corazón. Lucas 6:43. No hay árbol bueno que dé mal fruto, ni árbol malo que dé buenos frutos. Porque todo árbol es conocido por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni uvas de los abrojos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les mostraré a quién es semejante. Sí. Verso 48. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso sus fundamentos sobre la roca. Y al venir una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque sus cimientos habían sido puestos sobre la roca. Verso 49. Pero el que las oye y no las hace, es semejante al que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Y al venir el torrente, dio con ímpetu contra aquella, y ella cayó, y fue grande la ruina de esa casa. Amén. Aquí está hablando, mis hermanos, que todo lo que hagamos, hagámoslo sobre el fundamento de la palabra de Dios. Todo lo que he hablado tiene fundamento en la palabra de Dios. Toditito. Si usted busca en Levítico 23, ahí va a encontrar las fiestas de Dios. Y Dios las estableció en forma eterna, de generación en generación. Él no las ha quitado todavía. Entonces, mis hermanos, vamos a orar y la próxima vez aprendamos cuáles deben de ser nuestros caminos. Revisemos las sendas antiguas, cómo caminaron nuestros antepasados, y observemos las consecuencias de sus actos y cambiemos nuestros caminos. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te pido, amado Jesús, que tu palabra dice que el hombre piensa su camino, pero que tú enderezas sus pasos. Endereza nuestros pasos, Padre. Sabemos que como seres humanos, Padre, a veces tomamos caminos equivocados. Señor bendito, por favor, muéstranos esos caminos. Enséñanos a caminar en tus sendas, Padre. Por eso es que tú nos haces sendas de justicia por amor a tu nombre. Cuando te ponemos aquí así como nuestro pastor, tú nos haces caminar en sendas de justicia por amor a tu nombre, Padre. Y es cuando reposa nuestra vida de abundancia. Gracias, Padre,
porque el Salmo 23 lo dice. Cuando estamos en esos caminos, Padre, tú nos aderezas mesa en presencia de la gente que nos quiere angustiar, y nuestra vida rebosará de abundancia, de salud, de bendiciones, Padre, porque estamos siguiendo tus caminos, Padre. Te pido que a todo hombre y mujer que está aquí, Señor, y los que no vinieron hoy, que pertenecen a esta iglesia, derrames tu abundancia, Padre. Abras tu mano poderosa y generosa para derramar sobre todo tu pueblo, Padre. Tanta abundancia que hay en ti, Señor. Ilumínanos y revélanos tus verdades más profundas, Señor, tus secretos más guardados. Señor, manda tu palabra para que abra esos lomos. Manda tu palabra para que nos abra los lomos, para que seamos desatados de lomos, Padre. Para que podamos tener cambios estructurales, Señor, de conducta, de conciencia, de forma de comportarnos, Señor. Gracias, amado Dios. Te damos gracias, amado Padre. Yo sé, Padre, que esta es tu palabra y todo lo que está aquí es cierto, es verdad, Señor. Y tenemos que creerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste, Padre. Y yo declaro que esta es tu verdad, como dice tu palabra, que la verdad esté firmada en nuestros corazones. Gracias, amado Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.